la brúixola a la finestra per parlar sobre salut mental, un capítol més que dediquem en aquest cas concretament a la sexualitat. Fa un any el govern espanyol va presentar un nou sistema de verificació de majoria d'edat pel consum de la pornografia. Aquesta eina, a banda d'assegurar-se que el consumidor té més de 18 anys, també funciona com una cartera de 30 accessos al mes a portals pornogràfics. Un producte que ja es va anunciar que estava en fase embrionària i de desenvolupament, que rebia el nom oficial de cartera digital, però que els internautes espanyols no van trigar a batejar-ho com a pajaporte. Aquesta mesura, que, com dèiem, va ser anunciada, però encara no se sap si tirarà endavant o no, ni de quina manera ho faria, fa evident la preocupació de diversos sectors de la societat per la pornografia. Normalment és vista com quelcom totalment rebutjable, que pot ser un educador sexual terrible per als més menuts i que mostra una realitat en l'àmbit sexual que dista molt del món real i que, per acabar-ho d'adobar, està plena de falocentrisme i masclisme, entre altres actituds reprovables. Doncs avui volem abordar aquesta demonització habitual de la pornografia, veient fins quin grau està o no justificada, i per això tenim a l'estudi una setmana més el David Cueto, psicòleg al despatx Dr. Guilera, psicosetnas plugas y acepte qualeón. David, què tal? Bona tarda. Muy buenas tardes. Veiem un exemple de com el govern mostra la voluntat de controlar el consum de la pornografia, ho explicàvem ara. Com es planteja en general aquest fenomen al dia a dia, tu com ho veus? Hi ha cert consens sobre com abordar aquesta matèria? Sí que probablemente la pornografía es uno de los temas en salud sexual, bueno, polémicos, con diferentes corrientes. Al final tenemos que entender que los seres humanos, desde que empezamos a dibujar en cavernas o a generar imágenes pictóricas, hemos generado pornografía, es decir, forma parte de nuestra, esencia como especie, ¿no? Nos excitamos somos una especie eminentemente visual y la visualización de escenas visuales explícitas nos excita. En Francia dicen, ¿no? Cuando se inventó la fotografía, de un día para otro en unas pocas décadas aparecieron más de 80, 100 sitios donde se vendían fotografías explícitas. Entonces, claro, en el tema sobre hoy en día Internet, ¿no? La pornografía hoy en día es accesible por todas partes. Antes que veía una tienda, unas revistas, está como más oculta. Y hay mucho problema con el tema de acceso a los menores. La idea de esto, sobre todo a nivel educativo, los que has comentado, Joan, el aspecto muy falocentrista, muy agresivo, violento. No toda la industria en sí es turbia o negativa, es decir, hay profesionales que quieren hacer trabajos serios desde otras perspectivas, pero reconozcamos que a nivel general sí que los estudios, hay gente que se ha mirado estudios y que ha mirado DVDs, vídeos, es decir, hay gente que se ha pasado muchas horas estudiando esto y sí reconoce la tendencia falocentrista y un poco narcisista individual, es decir, ¿no? De ver simplemente a la otra parte como un receptora del placer, ¿no? Es decir, el porno está hecho para un aviso normalmente la gente individual, aunque también se puede hacer en pareja o en grupo. Entonces el problema que tenemos con la gente más joven es lo que hemos hablado alguna vez. El cerebro está hecho para creerse lo que tiene delante, y si uno cuando es muy joven solamente está expuesto a estímulos sexuales violentos, agresivos, falocentristas, cotocentristas, donde muchísimas veces la mujer es considerada como un receptáculo donde se le puede ejercer cualquier tipo de violencia física o sexual, se llega a lo mejor un momento donde, ese chico varón, por ejemplo, suele ser más probable, aunado temas de aislamiento, falta de autoestima, es como un cóctel perfecto, por así decirlo, para que se generen creencias, por decirlo de una manera cruda, incluso futuros maltratadores, es decir, la pornografía como un elemento educativo, hay estudios y técnicas de pareja donde ver pornografía juntos en pareja es enriquecedor, es decir, no todo es mala en sí misma, pero sí sobre todo a edades tempranas, como hemos hablado muchas veces en las pantallas, que no tengan supervisión puede provocar distorsiones y generar un sistema de creencias patológico, machista y que, yo siempre digo, ¿no? Que algunas chicas jóvenes me han dicho en terapia la frase de es que se nota mucho que mi pareja o el chico con el que tengo relaciones sexuales ve mucha pornografía, y nunca me lo ha dicho de manera positiva o excitante, es decir, siempre me lo dejaban caer como que se sentían incluso humilladas, como que no, utilizadas, ¿no? Con cero comunicación, agresivo, como digo. Entonces es un tema que sobre todo con chavales que empiezan, ¿no? El tema de la pubertad, que empiezan a generar su yo sexual, hay que tener mucho cuidado cómo se expone i com s'educa a través d'estos medios. Clar, ho deies que dins del món de la pornografia hi ha molts continguts de molts tipus, que alguns tenen aquestes característiques negatives que us dèiem al principi, d'altres no. Clar, però entenc que això passa en altres àmbits també de l'audiovisual, com poden ser sèries que no les pot veure un noi jove perquè també pot afectar en el seu creixement. Creus que
clar, és més difícil guiar a un nen en aquest món de la pornografia que està una mica més amagat, que costa més d'accedir, que no pas el de les sèries. Creus que també els pares o els educadors d'aquests joves haurien de normalitzar-ho i poder guiar els joves per veure quin consum en fan de la pornografía y quina lectura en fan d'aquest consum? Como hemos dicho en Internet, claro, 15, 20 años o 10 años, por así decirlo, generalizados, es decir, por la pornografía apareció Internet, los 90, 2000, se dice incluso que el desarrollo de tecnologías como el pago en línea con tarjetas de crédito, la previsualización, han sido tecnologías como catalizadas o espoleadas por la pornografía, es decir, que la pornografía se dice que ha ayudado al desarrollo tecnológico de Internet, pero claro, hoy en día la ubicuidad de eso, es decir, cualquier dispositivo, tablet, ¿no? Es decir, los niños en casa normalmente les dan una tablet. Claro, ¿cómo se controla eso? El control parental, evidentemente, es la primera línea, pero los estudios dicen que a partir de los 12-13 años, el control parental en sí mismo no va a hacer que el alumno adolescente vea contenido pornográfico. Entonces, obviamente, cuando son más niños pequeños, educaros un poco responsabilidad, poner límites, pero cuando ya empieza un cerebro adolescente, que el yo social es más importante a lo mejor que dentro del individuo familiar, empieza el tema, ¿no? Pues de las corrientes, los grupitos de amigos, el tema de la socialización por internet, las redes sociales. La evidencia es clara diciendo que no hay relación entre controlarles más y que vean menos pornografía. Entonces, yo entiendo, ¿no?, que para muchos padres sea delicado, sea complicado, hay creencias de todo tipo, pero sí que educar desde el miedo a la represión normalmente con los adolescentes suele generar el efecto contrario. Entonces, es algo que tarde o temprano van a llegar sí o sí, por mucho que moleste o por mucho que nos pongamos una venda en los ojos. Entonces, apelar a la responsabilidad y explicar que mucho de lo que se ve ahí no es real, es un contenido hecho para una satisfacción a lo mejor incluso inmediata, como digo, narcisista, o bueno, no está basada en la comunicación, ¿no? Se supone que la sexualidad tiene un componente comunicativo muy importante, que la pornografía, podemos decir mainstream o generalizada, no se aplica, y ya incluso podemos entrar en problemas adolescentes que se ven en institutos, ¿no? Y esto cada vez se ve en noticias, que son imágenes explícitas ¿no?, generadas por IA, de chicas de clase. El tema de fotos, ¿no?, robadas sin consentimiento, enviar imágenes explícitas sin consentimiento. Es decir, la pornografía en los estudios siempre entra dentro de conductas a lo mejor patológicas o problemáticas sexuales relacionadas con los móviles y los adolescentes. Entonces, cuando se estudia la pornografía, es interesante no verlo solo como una categoría aislada, sino que cuando se estudia es más el móvil, es decir, el móvil, tecnología, sexualidad. Y tenemos la pornografía, el envío de imágenes eróticas, consentimientos, sin consentimientos, el sexting que se llama. Entonces, hay que tener, cuidado, todavía es poco tiempo para saber certezas, pero sí que es verdad que poner límites hasta cierta edad es interesante, y a partir de ahí, 13-14, la educación suele ser la herramienta más útil. Clar, perquè amb aquest control parental, quan més creixen els nanos, més intentaran esquivar-lo, y que hay mil no? maneras de hacerlo, evidentemente, sabrán. Clar, aquí a la Bruixola hem parlat molts cops de la intel·ligència artificial com una eina que pot ser molt poderosa, però també que pot ser molt perillosa. I ara deies alguns exemples de tipus de violència que ja s'estan fent evidents a la nostra societat, com és, doncs, falsejar la identitat amb algú amb intel·ligència artificial, mostrar la imatge d'algú nu gràcies a aquesta tecnologia. ¿Realmente son habituales aquests casos a consulta? Cada vez más, hubo una estadística nacional que decía 1 de cada 5 chicas adolescentes en España había recibido una imagen, o se había hecho una imagen de ese tipo. Las estadísticas, como siempre en estos casos, es complicado. Pero claro, aquí en el sentido de la educación, es decir, hay que dejar claro a los, normalmente chicos que lo hacen, que eso es una agresión sexual. Y la idea de esto es que, las tecnologías aparecen, los chavales ya han crecido con IAs, a veces se puede banalizar, es una herramienta maravillosa para muchas cosas, pero es como digo, en el tema educativo de Internet, ¿no?, cómo se pueden utilizar para hacer bullying, el acoso, ¿no? Es un problema también en muchos institutos, el acoso, y el sexismo, por ejemplo, suele ser de las mayores causas que siempre se reconoce que son las causas del acoso que se está produciendo en casa o, en la escuela. Lo que hemos hablado alguna vez del bullying, ¿no?, que el bullying ahora mismo no acaba en la escuela, acaba en... Es decir, no termina, ¿no?, porque los dispositivos móviles están conectados a 24 horas al día, y lo mismo ocurre con el tema de la sexualidad y de las IAs, que ahora mismo, si no se controla, no se educa, sobre todo en esto último, yo he tratado y, es una violación de la intimidad muy grande y puede provocar problemas de autoestima, traumas incluso. Entonces, educar en esto, ¿no?, pues como digo, la pornografía, las imágenes explícitas, el tema de Internet ha roto la barrera un poco de la esfera privada, pública. Y yo entiendo que los adolescentes han crecido, ¿no?, de hace 20 años uno conectarse a Internet tiene que un ordenador casi con módem. Entonces,
la literatura científica es muy reciente, pero sigo insistiendo que la educación y la prevención suele ser más útil que el miedo o la repressió. Creus que tendim a banalitzar el que seria l'assetjament a xarxa, si ho comparem, per exemple, amb una agressió física cara a cara? Personalmente yo diría que sí. Personalmente yo diría que hay esta tendencia, bueno, al anonimato, a esta discusión, ¿no? Si la gente tiene que tener un DNI para las redes sociales, es un tema complejo, pero sí que es verdad que un poco a través de Internet se deshumaniza. Entonces un adolescente que aprende un patrón deshumanizante, ¿no? A través del sexismo, si eso se refuerza y no se educa y se refuerza por el sistema, pueden acabar, pues bueno, generando actitudes de violencia física final, es decir, no es definitivo, però és predecible i els estudis lo avalen. Creus que la demonització de la pornografia la podem veure com un derivat també de la demonització que es fa habitualment de la tecnologia i el consum de mòbils, xarxes, que intrínsecament no és que siguin dolentes en si, però els perills que comporta fer el consum d'aquestes dues vessants doncs fa que hi hagi certa por i, com dèiem, que es demonitzin. Claro, ¿no? Creo que el Departamento de Educación ¿no? Para el curso que viene ha puesto límite, coto un poco el tema de la tecnología, ¿no? De los móviles. Sí que es verdad, ¿no? Eso es especie de lo que se llama ludismo, ¿no? Esta idea antitecnológica de que toda tecnología es mala. Al final, cualquier persona que trabaja con gente joven sabe que tecnología es un medio, no un fin. Pero claro, la pornografía tiene ciertos matices que deben ser como controlados. El tema, por ejemplo, de la violación, ¿no? De un discurso que dice que la pornografía espolea la violación, cuando curiosamente los datos dicen lo contrario, ¿no? Que en diversos países del mundo, bueno, Estados Unidos, donde empezó a implementarse Internet en diferentes estados, o en diferentes países de Europa o de América, hay una correlación negativa entre la pornografía y la aparición y que ocurran violaciones. Es decir, cuanto más estaba instaurado Internet, menos violaciones había. Esto es un poco paradójico, estos son datos, como digo, que son complicados y a veces difíciles de analizar o de estudiar, pero sí que la idea de que la pornografía en sí misma no tiene por qué ser algo que espolee la violación o que nos enseñe, aunque en mucha pornografía haya contenido de fantasías de violación y estas ideas, ¿no? De que la línea del consentimiento queda un poco borrosa. Pero sí, como digo, hay estos datos contradictorios, ¿no? Que la pornografía, la exposición temprana genera problemas incluso, ¿no? De adicción, que lo de la adicción es un tema delicado, ¿no? De una adicción a la pornografía es complicado de estudiar o de tipificar. Pero bueno, relacionado con la violación, con las violaciones diría que no parece que hay evidencias científicas de que la pornografía correlacione con la violación, pero sí que la pornografía en un estudio, por ejemplo, en concreto, generaba creencias negativas en determinado grupo en concreto. Es decir, cogían a lo mejor haciendo 200 personas a exposición a pornografía, les hacían encuestas, y lo que sale es que solamente un grupo en concreto, que era el que tenía poca afabilidad o pocas estrategias comunicativas, le afectaba negativamente la pornografía. Entonces la idea sería que la pornografía afectaría negativamente si hay unas condiciones previas que hace que esa persona sea más vulnerable a las creencias negativas o le genere, como digo, problemas de autoestima, aislamiento, que es un círculo vicioso y muchas personas acaban atrapadas en esa manera de interaccionar. Creus que hi ha alguna diferència a com consumeix la pornografia els homes i les dones? Aquí hay bastante recorrido. Ahí, bueno, el canon teórico diría algo así como que los hombres tiende más a una pornografía, vídeos visuales, y las mujeres a recurrir a literatura erótica. Esto da para, bueno, muchos programas porque es una idea de, es una biología, es un tema de, ¿no? De constructo cultural, lo que hemos hablado alguna vez, ¿no? De que las mujeres se les educa en el deseo a través de la culpa. Entonces sí que parece que puede haber diferentes excitaciones, ¿no? Pues hablamos de personas cisgénero, luego por transexualidad, orientaciones sexuales diferentes. Pero sí que, por ejemplo, hubo otro estudio que hablaban y cogían mujeres y hombres en relación a la pornografía y las fantasías eran las mismas. Es decir, no había como mucha diferencia entre... Pasa que, como digo, muchas veces son encuestas a estudiantes, es un tema muy novedoso como para que decir hay estudios totalmente válidos, pero el tema de la excitación o del deseo, ¿no? De esa previa del deseo, sí que parece que los hombres, por diferentes razones y variables, tendemos a ser más visuales y las mujeres a lo mejor más narrativas, ¿no? Todos los humanos tenemos guiones que hemos hablado, ¿no? Tenemos registros de cómo actuar y el problema de la pornografía es que puede generar como guiones comunicativos, que es lo que me han verbalizado, como digo, varias veces y no pocas mujeres normalmente jóvenes en terapia, de cómo su relación sexual con ese chico normalmente
ella decía que era, bueno, que se veía que él actuaba como el relato o el guión del decorado de un vídeo porno, y vuelvo a insistir que nunca me lo han dicho de manera halagadora o positiva. Y esto cualquier chico joven que ve pornografía debería tenerlo en cuenta, de que como modelo de aprendizaje de lo que la otra parte, si es heterosexual, quiere recibir, no, casi nunca suele ser una buena guia para ello. I en cas que una dona es trobi en una situació així, com s'ha de comunicar amb l'altra persona, Claro, què sol aquí, recomanar per abordar aquesta situació? Aquí hay diferentes maneras, ¿no? La primera sería hablar abiertamente de, ¿no? Primero pensar si la otra parte va a ser receptiva. Es decir, yo he visto casos donde he tratado esto y lo he hablado con su pareja o la pareja casual o la persona que tiene relaciones sexuales, y a veces como que la otra persona está receptiva ante ello. Hay veces que no. Entonces, sobre todo en personas más jóvenes, el proceso de ensayo-error, tampoco se puede demonizar a lo mejor un chico adolescente de 18 o 19 años que tenga esa conducta, porque sinceramente muchas veces es a lo que he estado expuesto. Porque la educación sexual, vuelvo a insistir, en los institutos normalmente suele estar basada en algo biológico y en dar miedo un poco al tema de las ETS, que sí que hay que tener mucho cuidado con las ETS, pero no se puede educar sexualmente, todo sabe 3 de ello. Y sí que Lola, por ejemplo, está muy estudiado el tema de que hay que tener cuidado con el tema del uso del preservativo, que en mucha pornografía no hay uso del preservativo, entonces sí que hay estudios que correlacionan un menor uso del preservativo con el visionado, digamos, elevado de número de horas de pornografía. Entonces, sí que al final, si ocurre un caso de estos, la comunicación es lo más importante. En personas más jóvenes, la gente aprende, es decir, como digo, ¿no? Las primeras relaciones sexuales, el sexo es algo que también se aprende, no nacemos como cableados, para decir, tenemos deseo sexual, pero tener relaciones sexuales satisfactorias requiere un proceso de aprendizaje comunicativo, de años incluso. Entonces, se puede hablar, y si la otra persona no está receptiva, hay que comunicar que no se está cómodo y poner límites en la situación. Pero como digo, en gente más jóvenes, ¿no? En esta especie de inexperiencia de chico que tiene ganas, ¿no? Este rol un poco de, por decir la palabra, un poco semental, ¿no? Que se ve en las películas porno. Mujer a lo mejor chica que es joven, inhibida o con miedo a expresar sus deseos o por miedo a ser rechazada. Lo mismo con los chicos, ¿no? No se expresa por miedo a tener rechazo. Entonces, sobre todo en gente más joven, es moldeable, no es una tragedia, simplemente requiere comunicación, si insisto, y solución sobre todo la parte más masculina quiere trabajarlo, si no, pues dice uno que hasta luego y ya está. I no passa nada. Correcte. Claro, ara m'interessava el que deies, que les escoles a vegades ensenyen a l'àmbit de la sexualitat des del punt de la biologia, no? Creus que, clar, ara ja diguéssim que els nens no s'eduquen només a l'escola, només als pares. Tenen moltes altres eines per on reben inputs que els alfabetitzen. Creus que també serveixen com a referent a àmbits com la pornografia en l'educació sexual perquè els hi falten referents en aquest àmbit? Haurien de tenir més pes, per exemple, els pares, o com deies, les escoles, que eduquessin sexualment no només des de l'àmbit biològic i reproductiu? Yo creo que sí, porque como digo, ponerse la venda delante de los ojos, como en tantas cosas del ser humano, no va a hacer que eso desaparezca. Las escuelas, decir que el tema ha mejorado en las últimas décadas, hay una gran cantidad de profesionales dando formación, pero sí que creo que el ratio de formadores de sexualidad por número de alumnos es todavía demasiado bajo, y el tema en casa lo mismo, es decir, puedo entender que haya padres con creencias, no sé, o más conservadoras, religiosas, es decir, yo entiendo que no tenemos que imponer nuestra visión a todo el mundo, pero por ejemplo, visión que se tenga a lo mejor más, conservadora del sexo, el adolescente va a estar expuesto sí o sí. Y hemos hablado alguna vez que el adolescente, si percibe que algo es rechazado por la autoridad, normalmente sentirá más atracción por ello. Entonces lo interesante sería un poco la honestidad, y cada vez, como podéis decirlo, se van generando pues más herramientas públicas, privadas, asociaciones. Es decir, que en los últimos años se nota el trabajo detrás. Pero claro, esto, como digo, son muy pocos años. La educación sexual tenía esa tendencia, ese sesgo, ¿no? Y esto se queja muchas veces los chavales en encuestas que se le hacen, y es en cualquier parte del mundo. Esa base de miedo, de biología y ya está, ¿no? Y aspectos como la comunicación, la intimidad, el mostrar vulnerabilidades, esto es algo que no parece que se eduque en una sociedad, como digo, muy individualista, y la pornografía, vuelvo a insistir, que tiene este peligro. El punto de vista de ver a la otra persona como un mero receptor del placer. Y esto suele traer problemas de aislamiento, alienación, y gente que me ha comentado que no consigue conectar por la educación sexual que ha recibido. Bueno, i en aquest procés d'educació no fer com que no existeix la pornografia, no? Fer-ho evident. Es que sonará, pero si le das una iPad a un chaval de 7 o 6 años o 5, una niña,
puede clicar en un enlace que no, en estos plugins que te salen en cualquier web, es decir, están expuestos a la pornografía explícita. Entonces, la idea sería, hombre, controlar lo máximo posible, pero dejarles claro que, bueno, desde que, sobre todo temas de la pubertad, antes de los 10-12 años es importante más hacer una especie de bloqueo, pero a partir de los 12-13 años lo van a recibir. Mucho contenido que ven en Internet, para mi gusto, está demasiado sexualizado, no solamente la pornografía, es decir, no es un problema de la pornografía. La publicidad, ciertos influencers, se ve que hay y a muy menores de edad, me refiero a contenidos dirigidos a 12-14 años que para mi entender se sexualiza demasiado. Entonces no es la pornografía en sí misma, sino todo lo que engloba la sexualitat en una persona joven en internet. Doncs un tema molt interessant i que, com deies, donaria per parlar-ne durant molts i molts capítols. Per ara ho deixem aquí, però probablement també ho anirem reprenent, potser de cara a la temporada vinent. Ja en parlarem, però de totes maneres, David Cueto, moltes gràcies i bona tarda. Muchísimas gracias, buenas tardes.